Bendito sea el nombre del Señor. Y queremos hoy continuar alabando su nombre con el mensaje de la palabra de Dios. Y por lo tanto quería pedir que los hermanos, que todos abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 6. Y queremos hablar hoy sobre la oración del Padre Nuestro. Y vamos a ver ahí que lo que acabamos de cantar tiene todo que ver con el mensaje de bendecir al nombre del Señor, de alabar a su nombre, de ponernos bajo su autoridad y permitir que Él sea realmente nuestro Señor y nuestro mejor amigo. Entonces, mientras los hermanos se encuentran ahí en Mateo 6, el pasaje que vamos a ver es del versículo 9 a 13. Antes de eso quería comentar que ya no este lunes mañana, sino el otro, el día 7 de agosto, vamos a empezar el Instituto Bíblico, y entonces después del servicio vamos a tener la oportunidad para los que quieran hacer una preinscripción. Y la hermana Marina va a estar trayendo la enseñanza sobre el Antiguo Testamento, y yo creo que va a ser muy, muy interesante. Y algo que yo mencioné ahí en el instituto, cuando hablamos un poco ahí por alto sobre las bienaventuranzas y sobre el Sermón del Monte, es que Jesús, ahí dice que Jesús cuando llegó ahí empezó a predicar, a enseñar, que Él se sentó. Y esto hacían, era la manera de mostrar que sería una enseñanza formal. Hoy día nos paramos para hablar, entonces es oficial, es algo importante. Pero ellos no, era lo opuesto. Cuando sentaban ahí, cuando el que iba a enseñar. Y él empezó a hablar, y es interesante que ahí tenía el mar de Galilea, o el lago ahí de Tiberíades, era el nombre. Y eso usaba entonces casi como un micrófono natural, porque el agua ahí abajo y la gente ahí arriba, y entonces el mar o el agua ahí atrás de Jesús, la gente ahí arriba. A veces pensamos que Jesús estaba ahí arriba hablando con la gente ahí abajo, pero cuando estuve en Israel hicimos esta prueba y no funciona. Cuando alguien está ahí arriba y hablando con los que están abajo, nadie escucha nada. Pero me pidieron para ir ahí el grupo y para decir algo bien bajito, y me fui ahí abajo, la gente allá arriba, el mar de Galilea ahí atrás de mí, y hablé algo y la gente lo escuchó, bien bajito, pero aún así lo escucharon. Entonces nuestro Señor usaba la naturaleza, usaba las cosas para poder mejor enseñar. Y ahí podemos encontrar ahí en Mateo 6, 5, 6 y 7, ahí el mejor y el más importante sermón de todas las épocas que nuestro Señor enseñó. Y ahí podemos encontrar enseñanzas ahí sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy, pero también enseñanzas de su ideal para cuando esté reinando sobre toda la tierra, y un día lo va a hacer. Y entonces encontramos también elementos de presentes ahora y también del futuro en la oración del Padre Nuestro. Queremos entonces empezar a hablar sobre esta oración, que es una oración que muchas veces hacemos en grupos, en la iglesia, y creo que nosotros como bautistas muchas veces se nos olvida y no lo recitamos, porque no recitamos oraciones. Debe de ser algo que viene del corazón, pero aún así a veces se nos olvida
de esta oración modelo que el Señor nos dio, que nos muestra algunas ideas, algunas categorías que debemos observar cuando vamos a orar. Muchas veces cuando oramos, alguien dijo que nuestras oraciones, nuestros cultos de oración, muchas veces estamos más preocupados en mantener la gente, los santos fuera del cielo, o sea, orando para las enfermedades y todo eso, y que se nos olvida de predicar, de orar por los que todavía no conocen a Dios. Yo diría que muchas veces también se nos olvida usar este modelo que Jesús nos dio, de poner en primer lugar los intereses de Dios, la voluntad de Dios. Y así debemos empezar nuestras oraciones. Sí, oramos muchas veces por las necesidades que pasamos, y eso todo es importante, pero vamos a ver hoy por qué debemos de empezar con los intereses del reino de Dios. Entonces queremos estar ahí. En primer lugar, me gustaría de leer estos versículos para que tengamos ahí la secuencia. Y entonces en Mateo 6, de 9 a 13, encontramos esto. Ustedes deben de orar así. Jesús entonces estaba en el Sermón del Monte enseñando a sus discípulos cómo vivir como ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros hoy? Y entonces él dijo, en esta parte él ya había hablado sobre varias otras cosas esenciales, y ahí entonces llega a esta parte y habla sobre la oración. Y dice, ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Me gustaría también leer Mateo 6, 33, y vamos a ver algunos paralelos aquí, que en Mateo 6, 33, Jesús dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, este principio del reino es que vamos a ver en la oración del Padre Nuestro, en esta oración modelo. Este principio de buscar en primer lugar el reino de Dios. Y Jesús dice, bueno, busquen den prioridad al reino. Y todas estas otras cosas, ¿qué cosas? Ahí en este capítulo habla de la necesidad de vestir, de comer, de sustento, de todo eso que Jesús dijo que nuestro Padre Celestial, Él sabe muy bien que tenemos estas necesidades. Pero Él dijo, busque en primer lugar el reino, y estas cosas ahí entonces van a ser añadidas. ¿Qué pasa si invertimos la cosa? Es como si nosotros buscamos en primer lugar nuestros intereses, nuestras necesidades, entonces no va a sobrar casi nada para el reino, y entonces nuestras necesidades no serán satisfechas, porque vamos a vivir una vida muy frustrada, y los intereses del reino tampoco. Y entonces Jesús aquí da un principio del reino, que es, si tú cuidas de mis intereses,
yo cuidaré de tus intereses. Entonces, si cuidamos de las cosas de Dios, Él va a cuidar de nuestras. No hay una promesa que Él va a cuidar de nuestras. Él muchas veces cuida porque tiene misericordia y su gracia es inmensa, pero el principio es que debemos, en primer lugar, buscar entonces su reino. Bueno, ¿qué significa eso para nosotros? Ustedes pueden ver ahí que esto, si ponemos esto en una aplicación como una misión personal, algo que podemos aplicar a nuestras vidas, podemos decir que cuando Jesús dice, ustedes deben de orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. En primer lugar, es importante, aunque Dios sea el Rey de reyes y Señor de señores, aunque sea el Señor y Rey de todo el universo, de toda la creación, Él es también nuestro Padre. Entonces la pregunta es, bueno, ¿Él es Rey o es nuestro Padre? El hecho es que es los dos, porque el Rey del universo es nuestro Padre. Y entonces podemos tener esta confianza de que podemos llegar a nuestro Padre, que Él nos ama con un amor incondicional. Entonces, ¿cómo aplicar esto a nuestras vidas? Entonces podemos poner ahí como que una declaración para nuestras vidas. Me relacionaré respetuosamente con Dios como mi Padre amoroso. Entonces podemos aplicar eso a nuestras vidas pensando así, con todo respeto, con toda honra, con todo amor, a relacionarnos con nuestro Padre, sabiendo que Él nos ama, que Él nos amó primero. Bueno, ahí Jesús entonces sigue y dice, santificado sea tu nombre. Bueno, cuando Jesús dice, santificado sea tu nombre, debemos de entender que Jesús no está diciendo, bueno, el nombre de Dios no es santo todavía, pero si pedimos, entonces va a ser. No, el nombre de Dios ya es santo. Pero nosotros debemos de admitir, debemos de reconocer y debemos actuar de una manera que siempre vamos a estar honrando el nombre de Dios. La palabra santo, creo que casi todos saben, la palabra santo significa separado, separado para Dios, separado de cosas malas, del pecado, del mundo en el sentido negativo, y separado para Dios, para el servicio de Dios. Y entonces nosotros somos santos. La Biblia no dice que somos cristianos, aunque apareció apareció este nombre ahí para los discípulos, que significa pequeños Cristos. Pero el nombre que Dios nos da, que nos trata, es de santos. ¿Y por qué? Porque somos separados para Él. No significa que somos perfectos. Esta no es la idea aquí. La idea es que somos realmente dedicados a Él. Y aquí entonces, en este sentido, sí, la palabra santificado viene de la palabra santo, y Dios ya es santo. Incluso encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el hecho de que Él es santo, santo, santo. Y entonces Él realmente es más que un atributo, es quien Él es su ser, es no solo cómo actúa, pero es su personalidad, es su carácter. Él es tan santo que nosotros creo que ni siquiera podemos imaginar su santidad. Y entonces debemos de honrar su nombre, porque en la Biblia, cuando la Biblia dice
que debemos de orar, por ejemplo, orar en el nombre de Jesús, o que debemos santificar el nombre de Dios. La idea de nombre es la representación del mismo Dios. Entonces debemos de honrar a Dios y debemos respetar y honrar y santificar a esto que significa, que es como que un símbolo, es el nombre de Dios. Y entonces debemos de cuidarnos para no usar el nombre de Dios en vano, como una expresión cualquiera, pero con todo respeto mantener el nombre de Dios separado del uso común. Y otra cosa es que debemos de honrar el nombre de Dios con todo respeto. O sea, yo me recuerdo en Brasil, mi papá era director de un campamento bautista, y él tratando de economizar y hacer con que el precio del campamento fuera bien poco, para bien bajito ahí el precio, para que muchos pudieran ir. En esta época especialmente, los cristianos, las iglesias eran muy pobres. Hoy día no tanto, pero eran muy pobres. Entonces él hacía de todo para poder mantener el precio bajo. Y con eso, su especialidad no era comida. Y con eso sufría un poco ahí la comida. Y yo entonces ahí estaba en el campamento y a veces escuchaba una persona u otra criticando la comida. Y a veces con bromas y todo eso. Y yo como hijo del director del campamento me sentía muy mal. Y pensaba, bueno, ustedes no tienen la menor idea la dedicación de este hombre y todo lo que él está tratando de hacer por ustedes. Y entonces yo creo que Jesús cuando dice, mira, honren a mi papá, ustedes deben de entender que Él los ama tanto, cuánto Él ha hecho por ustedes. Entonces ustedes deben de santificar a su nombre. Imagina Jesús escuchando a uno u otro criticando a su Padre, a Dios. Creo que eso le haría muy, muy triste. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Nuestra misión personal podría ser entonces, traeré honra y gloria a Dios en todo lo que haga, piense y diga. O sea, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, que en todo lo que hagamos podamos realmente traer gloria a Dios. Y en tercer lugar, entonces, ahí Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros cuando estábamos estudiando sobre el reino de Dios en el instituto, usamos la oración del Padre Nuestro como un ejemplo de los cuatro aspectos del reino de Dios. No vamos a entrar en eso aquí ahora, pero el hecho es que aquí cuando él dice, venga tu reino, la primera pregunta que alguien podría decir es, bueno, y el reino ya no estaba. Jesús no dijo, el reino está próximo por estar aquí porque Él estaba. Él es el rey del reino. Y Él dijo que la gente debería arrepentirse y creer en el Evangelio, en las buenas noticias, porque el reino estaba próximo. Y entonces por eso estaba cerca. Y por eso entonces podemos preguntar, pero ¿por qué Jesús diría, venga tu reino? Porque Él estaba hablando sí sobre la influencia de Dios hoy día en nuestras vidas, pero más que eso, cuando Él dice que hágase su voluntad en la tierra como el cielo,
sabemos que esto jamás va a pasar completamente, de una manera completa, en el mundo ahora. Pero que cuando Él venga, porque Jesús viene, va a venir una segunda vez, pero va a venir para reinar. Y cuando Él esté ahí reinando su reino sobre todo el mundo, ahí sí la voluntad del Padre será hecha aquí en la tierra como en el cielo. Entonces podemos entender que Jesús está enseñándonos que debemos orar para su venida, que debemos anticipar, debemos prepararnos y debemos incluso orar. Imagina los cristianos que están en países hoy día con mucha persecución, donde sufren terriblemente incluso toda su familia, porque son por una razón, solo una razón, porque son cristianos y sufren demasiado. Y entonces, imagina cómo para ellos esta oración haría incluso más sentido, tendría más urgencia aún que para nosotros, que a veces vivimos aquí tranquilos y todo eso. Entonces la idea de que venga el reino de Dios sobre toda la tierra en este sentido, en el sentido de Jesús reinando acá y para que se haga la voluntad de Dios completamente aquí en la tierra como en el cielo, porque sabemos que en el cielo su voluntad es hecha perfectamente, por eso no hay sufrimiento en el cielo. Entonces podemos aplicar eso a nuestras vidas diciendo, yo haré mi parte para avanzar el reino y oraré por su venida. Yo haré y promoveré la voluntad de Dios. El reino de Dios, la voluntad de Dios son sinónimos, son lo mismo en un sentido. Aunque el reino incluya su gobierno, pero sí tiene todo que ver con su voluntad, que su voluntad sea hecha. Y interesante aquí la idea de que podemos avanzar su reino. A veces la gente habla sobre construir el reino de Dios, pero nunca aparece esta idea, y mucho menos estas palabras en la palabra de Dios, de construir el reino. Y incluso Jesús dijo que Él construye su iglesia, hasta su iglesia. Aún más el reino, solo Él puede construir. El reino ya existe, pero y Dios es su gobierno, es su autoridad. Y entonces la única manera que nosotros podemos hacer avanzar el reino, sí es obedeciendo su voluntad, haciendo su voluntad, pero si queremos como que aumentar el reino, hacer con que el reino sea más grande, la única cosa que nosotros podemos hacer en este sentido es conducir otras personas a Cristo. Y para que estas personas entren en el reino, y ahí el reino crece. Es la única manera que podemos hacer crecer el reino, llevando a otras personas a entrar, a heredar el reino de Dios. Y entonces enseguida vamos a ver que Jesús dijo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Notaron aquí que Jesús ahora pasa de los intereses de Dios, de su reino, y ahora pasa a incluir en su oración modelo nuestras necesidades. Entonces, así como él dijo en el versículo 33, en Mateo 6, 33, Él ahora pasa, entonces en primer lugar buscamos el reino, así Jesús oró, y ahora Él pasa para esta segunda parte. Y todas estas cosas les serán
añadidas, o sea, nuestras necesidades físicas, de trabajo, de vestir, de ropa, de comida, lo que sea. Y ahí entonces él dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y él enseña al final de ese mismo capítulo que no debemos preocuparnos con el día de mañana, no con mañana, sino con hoy. Y esto es muy difícil para nosotros. Nos gusta planificar, nos gusta pensar ahí en el futuro, qué va a pasar, cómo van a ser las cosas. Y entonces, pero él dijo que debemos de ser como qué, debemos de ser como niños. Y los niños, ellos no se preocupan. No sé si ustedes ya notaron. A veces estamos ahí preocupados cómo vamos a pagar las cuentas, qué vamos a hacer. Y los niños están ahí tranquilos, jugando y todo, porque saben que de una forma u otra sus papás van a proveer. Y nosotros debemos de ser como niños. Yo tengo que aprender, creo que tenemos que aprender a cada día a ser como niños que confían en sus papás. Y en este caso, en nuestro papá, en nuestro Dios. Y entonces, danos hoy nuestro pan cotidiano. Jesús dijo, basta cada día sus dificultades y todo eso. No debemos de preocuparnos con todas, con el día de mañana. Él dice entonces en Mateo 6:34, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas, entonces debemos de vivir un día a la vez. Y esto nos va a ayudar en términos de estrés y todo eso, en términos de nuestra salud. Eso va a ayudar en términos de nuestra salud también. Pero él habla sobre el pan y la idea del pan, estudiamos ahí también en el Instituto sobre Hermenéutica o cómo interpretar la palabra de Dios. Y aquí hay un ejemplo de una palabra que realmente significa mucho más. Cuando Jesús dice pan, por supuesto quiere decir comida en general y necesidades físicas en general. Dios cuida de nosotros. Entonces, la idea es que podemos afirmar, podemos declarar, confiaré en Dios para satisfacer todas mis necesidades. Dios no va a satisfacer todos nuestros deseos. Esto es distinto. A veces queremos algo, no sé si ustedes ya miraron ahí, hay niños, hablando de niños, muchas veces el niño quiere jugar con un cuchillo o con algo muy sensible, un aparato electrónico o algo que tiene peligro, y quieren y quieren y quieren. O es como nuestra perrita en la casa que quiere comer nuestra comida y tiene su comida que es más cara que nuestra. Pero no, quiere nuestra comida y tenemos, no. Pero a veces, ok. Y ahí se enferma. Entonces, Dios sabe de qué necesitamos realmente. Y a veces queremos, insistimos con Dios y Dios no da eso porque sabe que es mejor que no tengamos. Pero a veces dice, ok. Tú lo quieres tanto, vamos a ver qué va a pasar. Y Él ya sabe qué va a pasar. Y entonces tenemos a veces que aprender con el sufrimiento. Pero Él promete darnos lo que necesitamos. Pero dice que debemos y podemos y debemos de orar pidiendo a Dios. Sí, Dios es un Dios
proveedor, Él nos provee. Pero aún así es importante, mira cómo es importante que Jesús nos enseña a orar y pedir. No hay problema en pedir algo de nuestro papá. Él dice que incluso que debemos de pedir. Entonces es una manera de conectarnos con Dios, de recordarnos de que Él realmente es nuestro proveedor, pero no hay problema de pedir. Vamos a pasar para el versículo 11, el 12, que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces aquí tenemos, primero, Jesús habla de nuestras necesidades físicas. Ahora Él habla de nuestras necesidades de relaciones con otras personas. Como vivimos en un mundo caído, hay conflictos, hay problemas. Si tú nunca has tenido ningún problema, puedo decir que tú no eres casado. No, es interesante como el casamiento, a veces pensamos, yo soy maduro, yo puedo hacer, y cuando casamos, realmente tenemos una persona que nos muestra nuestra realidad, y pensamos, Dios nos muestra a través de nuestro cónyuge, es como un espejo que nos muestra cómo debemos crecer, cómo debemos cambiar. Y realmente nosotros casamos con 21 años y podemos decir, éramos niños y tuvimos que aprender mucho. Y realmente entonces en la vida el matrimonio es la relación más íntima y más que tiene más desafíos, y porque estamos ahí a cada día, uno con el otro. Y a veces nos vamos al trabajo y estamos, yo soy tan bueno y todo, y podemos mantener una cara bonita ahí, pero en la casa parece que dejamos todo eso y llegamos ahí y somos lo que realmente somos. Y ahí empiezan los problemas. Pero el hecho es que tenemos estas cuestiones de relaciones humanas en el empleo, en la casa, en la iglesia. Sí, ustedes ya escucharon este dicho de que las personas que buscan una iglesia perfecta, por favor, no se una a esta iglesia perfecta, porque si tú te unes a ella, ya no va a ser perfecta. Entonces, no existe iglesia perfecta. Y entonces, pero tenemos una cosa muy triste que también mencionamos allá en el instituto, es que hicieron un estudio, unos cristianos estaban escribiendo un libro sobre las relaciones en el trabajo, y empezaron a hacer una investigación y a poner ahí diferentes trabajos, profesiones y todo, iglesias, organizaciones cristianas, y comparar con industrias y comercios y todo, para ver clases diferentes de líderes, de jefes y ambientes de trabajo y todo eso, y descubrieron algo muy triste, que algunos de los ambientes de trabajo más opresivos, con más opresión, con más dificultad, eran de organizaciones cristianas. Entonces, mira, no necesitamos que los hermanos hagan el trabajo. Ya tenemos un acusador,
ya tenemos un tentador, ya tenemos un enemigo. No necesitamos de más enemigos, necesitamos ser amigos, hermanos y mostrar amor. Y entonces esto es algo que a veces no entendemos, pero para Dios es muy importante que nuestras relaciones sean honestas, que sean buenas, pero que también sean llenas de amor. Y el hecho es que si nosotros supiéramos del impacto que nuestras palabras negativas tienen en una persona, y después por eso este impacto se multiplica en otras. Un día creo que cuando estemos delante de Dios y vamos a prestar cuentas, vamos a tener que hablar sobre nuestra vida delante de Dios, creo que Él nos va a mostrar el impacto de nuestras obras, de nuestras vidas, de nuestras actitudes y de nuestras palabras. Jesús dijo que nuestras palabras son muy importantes. Ahí en el mismo sermón del monte, de la montaña, Él dice que en Mateo 5, 22, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio de tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquier que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Entonces, es muy serio esta cuestión. Tenemos que cuidarnos para decir lo que va a edificar, lo que va a construir, que va a animar, no destruir. Y entonces, perdónanos, Jesús nos enseña, nuestras deudas, nuestros pecados son como que deudas para con Dios. Y entonces, perdónanos como también nosotros hemos perdonado. O sea, Jesús aquí enseña, y después es el único comentario que Él hizo, la única explicación que Él dio sobre esta oración del Padre Nuestro. Él dice en el versículo 14, que no va a aparecer aquí, pero está en su Biblia, 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Otro principio del reino de Dios, que tenemos que cuidar de eso. Entonces aquí Jesús nos dice, perdónanos para que podamos salir y perdonar a otros. No, Él dice, perdónanos como ya perdonamos. Entonces es como si Dios dijera, yo espero antes que me pida perdón por sus pecados, que tú ya estés en sus relaciones, ya esté bien, ya que tú ya has perdonado a los que te ofendieron. O sea, una cosa tiene que venir antes de la otra. ¿Y cómo podemos entonces aplicar eso a nuestras vidas? En nuestra parte ahí sobre la misión personal podemos decir, perdonaré sin demora a los que me ofendan y pediré perdón a aquellos que ofendí. Esto es mucho más fácil decir que hacer. Tenemos que realmente contar con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para que podamos perdonar. Pero ya mencionamos eso aquí varias veces, pero es importante recordar, si no perdonamos al otro, no es el otro que sufre, somos nosotros. Nosotros nos enfermamos y pensamos en eso, nos obsesionamos, y el otro ni siquiera sabe que a veces que te ofendió o ni siquiera está pensando en eso. Entonces,
tenemos que perdonar por el otro, pero también tenemos que perdonar por nosotros y también porque Dios espera eso de nosotros. Y siguiendo ahí adelante, entonces en el versículo 13 encontramos que, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Aquí tenemos algunas palabras y términos interesantes. En primer lugar, tentación aquí puede significar pruebas. Entonces la palabra en el griego puede ser pruebas o puede a veces ser también tentación. Y también el sentido acá puede ser líbranos del mal o puede ser líbranos del maligno. Entonces el hecho es que de una forma u otra, el hecho es que Jesús nos enseña que podemos pedir a Dios que nos libre de la tentación, que nos libre de la provación. Pero la palabra también nos enseña en Santiago y otros lugares que cuando viene, si Dios, oramos eso, pedimos eso, pero Dios es soberano. Y si Él permite que venga tentación o si Él permite que venga provaciones, dificultades, debemos enfrentar estas cosas con ánimo y saber que Dios está usando eso para ayudar nuestro carácter. Esto es otro desafío, otra cosa muy difícil de hacer. Tenemos que contar realmente con el apoyo, con la ayuda, la intervención de Dios. Pero si a cada día oramos y pedimos, Señor, ayúdame hoy a no caer en tentación, ayúdame hoy a superar las pruebas y todo, con su ayuda, con su fuerza, entonces yo creo que Dios realmente nos ayuda. A veces Él manda, Dios no tenta a nadie, y por eso aquí probablemente es más para el lado de provación que tentación, porque Santiago dice que Dios no es tentado por nada y no tenta a nadie. La tentación viene por el enemigo, pero la provación puede venir de Dios y muchas veces Él permite eso para que nos recordemos, sí, yo necesito de Dios, necesito de su palabra, necesito orar, necesito conectarme otra vez con Dios, porque hay tiempo que con una cosa y otra no he tenido tiempo. Bueno, tenemos tiempo para lo que es importante, ¿verdad? Y entonces la oración, si oramos así y ya estamos conectando con Dios, estamos haciendo con que Dios no tenga que mandar provaciones para recordarnos de estar en su presencia. Porque para Dios lo más importante para nosotros no es nuestra felicidad. Lo más importante para Dios es que estemos en comunión con Él, que estemos conectados con Él. Y entonces si nuestra felicidad tiene que sufrir un poco, entonces lo ideal de Dios es la voluntad de Dios antes de nuestra felicidad. Pero el hecho es que el secreto de la felicidad es que los que buscan la felicidad por ella misma, yo quiero la felicidad. La felicidad es un subproducto, es un resultado de caminar con Dios, de comunión con Dios. Entonces, cuando estemos en comunión con Dios, ahí viene naturalmente o sobrenaturalmente la felicidad en nuestra vida, porque es consecuencia la felicidad. Por eso las celebridades, los artistas, la gente muchas veces, los filósofos preguntan, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Bueno, la Biblia tiene la respuesta.
es buscar a Dios, es estar cerca de Dios, es estar lleno del Espíritu Santo, estar lleno de Dios. Y la felicidad es una consecuencia natural. Y entonces podemos decir como misión personal o como una declaración propia, podemos decir, encontraré en Dios la fuerza que necesito para vencer las tentaciones. Vamos a, por último entonces, ver, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces encontramos aquí el Hijo glorificando al Padre y el Hijo enseñándonos cómo hacer lo mismo y recordándonos de que realmente Dios, el Padre, es soberano. O sea, el reino, el poder y la gloria son de Dios, no por 20 años o 150 o 1500 años, sino para siempre. Cuando vivimos aquí en esta tierra, sabemos que aquí Estados Unidos ya a muchos años está ahí como un país libre y eso es muy, muy bueno, pero los militares, el gobierno, creo que todos nosotros sabemos que hay un riesgo, hay muchos riesgos, de que en el futuro, si no nos cuidamos, que todo puede cambiar. Puede cambiar de adentro con un liderazgo malo y puede venir con amenazas que vienen de afuera. Y esto puede cambiar completamente. Incluso los reinos del mundo, casi todos, la mayoría no duraron mucho tiempo, duraron como que máximo 200 años o algo así. Entonces, el hecho es que Dios, Él nunca va a dejar de ser Dios. Él nunca va a abdicar o nadie va a lograr quitar su poder. Y esto entonces esto nos da una tranquilidad tremenda, porque sabemos que Él es el mejor jefe, la mejor autoridad, que Él no puede ser corrompido, que Él siempre tiene lo mejor en mente para nosotros, que Él nos ama con un infinito amor. Entonces queremos que Él esté en el poder para siempre. Y esto nos da una seguridad tremenda, que por toda eternidad podemos contar con este Dios que detiene todo el poder y toda la autoridad. Por eso podemos decir, descansaré seguro en el Padre, sabiendo que Él es y siempre será soberano. Estará en el control. Entonces vamos a recordar, vamos a leer esta oración, vamos a leer este capítulo. Si ustedes se recuerdan hoy en la tarde, leer Mateo 6 para recordar estos principios del reino de Dios. Y vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Incluso hoy, si hay alguien aquí que creo que casi todos ya escucharon esta oración, pero quizás tú no has pensado en lo que realmente significa eso y cómo aplica a su vida. Entonces voy a pedir que el pastor Mario, Pastor Mario, venga aquí al frente y él va a conducir este momento de invitación, de decisión. Si tú quieres aceptar a Cristo como su Salvador, su Señor, entonces venga. Si tú quieres decir, mira, yo necesito dedicar mi vida otra vez a Cristo, venga. Si quieres ser bautizado o hacer parte de esta iglesia, que no es una iglesia perfecta, entonces no hay problema, puede venir.
Y entonces el pastor Mario va a dirigir este momento.